Capítulo 72. Lois avanzó hacia la oscuridad. En el subconsciente de cada uno existe un campo de vida, el lugar donde se conectan el espíritu, el alma y el cuerpo. A menudo se piensa que es la mente o el corazón de una persona. Lois se encontraba en ese campo de vida. Para poder apoderarse por completo del cuerpo, tuvo que cortar la conexión entre el espíritu y el cuerpo y luego devorar el alma del otro. El ámbito de la vida es diferente para cada persona. En el ámbito de la vida de cada individuo, lo que considera bello, ideal e impresionante normalmente aparece. Cada persona tiene un ideal diferente. Por lo tanto, el ámbito de la vida de cada uno es diferente. Esta fue la primera vez que Lois vio un ámbito de vida tan oscuro. Esta oscuridad infinita y vacía es como un rechazo a todo lo que hay en el mundo. Como estaba oscuro, Lois no podía ver nada, ni siquiera podía encontrar la conexión entre el espíritu y el cuerpo. Hizo una pausa y comenzó a pensar en contramedidas. Mientras miraba hacia cierto punto en la oscuridad, Lois se sorprendió al descubrir que había innumerables palabras en la oscuridad. Las palabras eran tan densas que se superponían unas a otras. Lois examinó cuidadosamente las palabras durante un rato, antes de darse cuenta de que eran innumerables repeticiones de dos palabras que llenaban todo el campo de vida. Lois dijo: C, D, C, pero de pronto se escucharon sonidos que decían Tuce, 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 Tuce. El sonido en su oído era como una voz oscura y rota. Lois se recuperó de su estado de aturdimiento y se encontró de pie en medio de una plataforma redonda. Esto nunca le había sucedido antes. Lois miró a su alrededor e intentó resolver rápidamente la situación. Una plataforma redonda flotaba en la oscuridad. 8 antorchas, altas y delgadas, se alzaban a lo largo de los bordes de la plataforma. Una era simple, pero las otras tenían tótems escarlata tallados en sus mangos. No importaba cuánto lo intentara, Lois no podía entender el significado de los tótems escarlata. De repente, la antorcha frente a él estalló en llamas. La llama era de un color extraño, una púrpura demoníaca. Se encendió y luego tomó la forma de un demonio. El demonio de las llamas, que era solo una silueta sin rastros detallados, se rió suavemente. Dijo: «¿Realmente entraste?» Lois no reaccionó. El demonio de llamas violetas se movió detrás de él y gritó lánguidamente: «Oye, tienes un invitado». La llama violeta se apagó de repente. Lois se dio la vuelta. Había una antorcha encendida. Su llama era gris y ardía silenciosamente. Curiosamente, aunque claramente era una llama, hacía que la gente sintiera más frío. Esta es una sensación con la que Lois está familiarizado, la sensación de frío con una matiz de decadencia y descomposición. Es inequívocamente el aura de muerte de un espíritu no muerto. La llama gris se elevó más y tomó la forma de un humano de pie sobre la antorcha y mirando en silencio a Lois. Lois la miró y dijo con voz ronca: «¿Eres uno de los no muertos?» El no muerto de llamas no respondió, simplemente descendió de la antorcha en silencio. Los instintos de Lois gritaron que había peligro, porque él mismo es un no muerto. Es muy consciente de los aterradores que pueden ser los no muertos. Quería abandonar este extraño lugar, pero estaba encadenado por una fuerza invisible que no le permitía moverse. Incluso sus globos oculares estaban congelados en su lugar. Lois solo pudo observar mientras el no muerto de llamas se acercaba a él. El rostro ardiente se acercó y dijo: «Solo permito que una persona entre aquí. No tienes las calificaciones para estar aquí». La llama gris se extendió hasta el inmóvil Lois y lo devoró. «¡Siu!
Xiu abrió los ojos. La voz de pánico de Dulce estaba en su oído, y Dulce lo estaba sosteniendo. Parecía que lo que acababa de suceder había tomado mucho tiempo, pero en realidad solo tomó un momento. Un pilar de luz gris se materializó frente a ellos. Dulce se sorprendió bastante por la repentina aparición del portal de salida. Todo lo que sabía era que Xiu se desplomó sobre su hombro. Se sintió confundido y rápidamente abrazó a Xiu mientras este último cambiaba de forma de demonio a no muerto. Xiu se apoyó en el hombro de Dulce, bajó la mirada y abrazó a Dulce con más fuerza. Su corazón es muy estrecho, a excepción del hombre que tiene entre sus brazos. Nunca dejará que otros entren en esa pequeña grieta. Xiu dijo, «Está bien». Después de escuchar a Xiu hablar, el nervioso Dulce finalmente se relajó. Aunque no sabía qué había sucedido, si el señor Moe dijo que estaba bien, entonces todo debía estar bien. Todos los no muertos que Lois había convocado habían desaparecido, excepto por el hecho de que esta era la primera vez que Rachel veía a Xiu transformarse. Los demás aceptaron fácilmente la nueva forma de Xiu. No tuvieron tiempo de hablar entre ellos, ya que el salón de los huesos se estaba derrumbando rápidamente, al igual que la arena del dios demonio. El grupo regresó al salón a través de la columna de luz gris. Dulce miró a su alrededor y vio que una de las plataformas de piedra vacías ahora sostenía una estatua de un no muerto. No había necesidad de pensar demasiado en esto. Claramente, la Torre de Dios tenía un proceso específico: entrar por la puerta de luz, completar la prueba de una raza. Entre paréntesis, una estatua de piedra significa que han superado una prueba, y así sucesivamente. Una vez que se hayan reunido todas las estatuas, podrán llegar a la cima. Después de regresar al salón, Xiu pronto cayó en coma. Las hermanas demonio le contaron a Rachel para que tuviera una idea aproximada de la situación. Su actitud hacia Xiu no cambió mucho. Dulce suspiró aliviado y miró el rostro de Xiu. Incluso para un no muerto, su rostro estaba demasiado pálido. La Torre de Dios no les daba tiempo para respirar, y esta persona siempre se estaba esforzando, escalando desesperadamente la torre para poder convertirse en un dios. Para evitar el desenlace más triste, Dulce comenzó a preguntarles a los demás sobre el dios de la creación. Preguntó a las hermanas demonio, Ariel, Muir y viejo John. La información que le dieron provenía de las leyendas, y eran en su mayoría la misma, excepto por detalles menores. Para ellos, el dios de la creación es demasiado remoto. La única esperanza de Dulce estaba en Rachel. Como agente del Regimiento del Trueno, seguramente ella sabía más. Dulce encontró a Rachel parada frente a una plataforma de piedra vacía. Después de ver a Dulce acercarse a ella, Rachel mostró una sonrisa educada y señaló la plataforma frente a él, diciendo: «Había una estatua de un gnomo aquí, y ahora ya no está». Miró la plataforma. Xiu no fue a la simulación de gnomos, por lo que no hay ninguna estatua de gnomo aquí. Parece que la prueba finalizada de Rachel no se puede transferir a Xiu. Esta debe ser una de las restricciones de la torre. Aunque la finalización de la prueba no era transferible, la información de Rachel sobre la prueba ha reducido en gran medida su dificultad. Dulce preguntó: «¿Cuánto sabes sobre el Dios que creó el mundo?» «¿El Dios creador?» Rachel pensó en la pregunta de Dulce y dijo: «El Dios creador es el que creó el continente del caos y luego cayó en un sueño profundo». Eso fue más o menos lo que dijeron Ariel y los demás. En cuanto a cómo se veía el dios, dónde dormía y otros detalles similares, no tenían ni la menor idea. Ahora que les había preguntado a todos sobre el dios, todo lo que Dulce puede hacer es sacarlo de su mente temporalmente. Justo en ese momento, escuchó a Violet gritar de sorpresa detrás de él. Xiu se había despertado. Xiu se recogió el pelo negro rizado y se lo echó por encima del hombro izquierdo.
Su rostro todavía estaba pálido, pero parecía mucho mejor. Después de comprender su situación actual, Xiu no dudó en volver a entrar por la puerta de la luz. Dulce la había atravesado 2 veces, así que ahora no estaba nervioso. Comenzó a preguntarse qué raza participaría en la prueba esta vez. La tenue luz se fue disipando poco a poco detrás de ellos, y Dulce miró las 2 filas rectas de estanterías que tenía delante. Por primera vez sintió que su cerebro estaba un poco inoperante. Esto parecía ser ¿una biblioteca? Maestro, ¿por qué estamos en una biblioteca? El fuerte olor a libros impregnaba el aire y llegaba hasta la nariz. Estaban entre estanterías altas que estaban cuidadosamente llenas de todo tipo de libros. Los lados izquierdo y derecho eran como 2 paredes que convergían para atacar a las personas, formando caminos extremadamente estrechos. Detrás de ellas había un callejón sin salida. Se miró hacia arriba y descubrió que las estanterías llegaban hasta el techo. Era como si estuvieran en una caja sellada, y la única salida fuera seguir adelante. Xiu tomó la mano de Dulce y avanzó en silencio. Después de unos 10 estantes, llegaron a un callejón sin salida. Frente a Dulce y Xiu había una estatua de esfinge que bloqueaba la siguiente sección de la biblioteca. Los ojos de la estatua se iluminaron cuando Xiu y los demás se acercaron. Abrió la boca, pero no fue para atacar, fue para hacerles una pregunta. Dijo: ¿cuáles son los 4 elementos naturales básicos? Todos se miraron entre sí. Se trataba de una pregunta sencilla y básica, cuya respuesta podía considerarse de sentido común, por lo que todos estaban desconcertados por la situación actual. Al ver que la luz en el ojo del monstruo estaba a punto de apagarse, Rachel dio un paso adelante y respondió con cautela a la pregunta de la estatua. El viento, el fuego, el agua y la tierra son los 4 elementos naturales básicos. Todos miraron la estatua con atención. Después de escuchar la respuesta de Rachel, la estatua del monstruo se convirtió en polvo y reveló un portal. Aparentemente, habían pasado un puesto de control. Se miró el portal, lleno de una sensación de impotencia ante las payasadas de la Torre de Dios. Primero fue un juego de lucha, luego fue un juego de estrategia. Ahora es un juego de preguntas y respuestas. ¿Qué clase de simulación de *** es esta? Dulce y la pandilla atravesaron el portal y se encontraron entre 2 filas de estanterías, igual que la primera vez. Esta vez aceleraron el paso. Después de 10 estantes, no llegaron a un callejón sin salida. En cambio, descubrieron que podían girar a la derecha, al final de la fila de estanterías, formando una curva como un clic. En comparación con el primer punto de control, este tenía el doble de longitud. Continuaron caminando y vieron la misma estatua de la esfinge al final del camino. La estatua también les hizo una pregunta cuando se acercaron. Dijo: ¿cuáles son los 4 elementos avanzados de la naturaleza? Trueno, infierno, hielo, madera. Esta vez, Rachel respondió sin dudarlo y rápidamente superaron el segundo obstáculo. Continuaron pasando por los puestos de control, respondiendo las preguntas de la estatua de la esfinge. Después del impacto inicial, Dulce no podía evitar elogiar esta simulación. No hubo peleas ni desafíos físicos. Todo fue mental para que el señor Moe finalmente pueda descansar. Antes de que Dulce pudiera estar demasiado satisfecho con la situación, se encontraron con su primer problema. Cada vez que se pasa un obstáculo, el camino bordeado de estanterías agregará una curva y las preguntas que hizo la estatua se volverán cada vez más difíciles. Esta vez, la estatua les preguntó: ¿qué elementos deben agregarse a la magia combinada de tormenta de hielo? Dulce pensó: ¿es esto un examen de química? El lector tonto y lindo se sorprendió. Xiu frunció el ceño ligeramente. Rachel y los demás también estaban indefensos. De repente,
Una voz sonó detrás de ellos, respondiendo la pregunta por ellos. Esa voz dijo: la magia del sexto al octavo orden agrega el elemento de luz y la magia del noveno orden agrega el elemento de oscuridad. La estatua se convirtió en polvo y desapareció. Tú se miró hacia atrás y vio al primer dios mago humano, Antonio, sosteniendo una jarra de vino. Estaba apoyado en una estantería y los saludó borracho. Dijo: nos volvemos a encontrar. Antonio Hippo parecía estar ebrio y no parecía reconocer la forma no muerta de Xiu. Con un ojo puesto en Xiu, le preguntó a Duce: ¿has visto a Honey? Duce negó con la cabeza. No esperaba encontrarse con Antonio aquí. Parecía que Antonio estaba buscando a su nieta. Al escuchar su respuesta, Antonio se desilusionó y les hizo un gesto para que pasaran por el control. Pasen por ahí. Xiu miró a Antonio y preguntó con voz ronca: ¿y tú? Este viejo está buscando a esos cabrones. Antonio abrió su jarra y bebió un trago. Parecía tener una buena opinión de Xiu y sugirió: los jóvenes, si no entienden, pueden leer más libros. Después de que el primer dios mago desapareciera entre las pilas de libros, Duce pensó en las palabras de Antonio y miró las filas de estanterías con un pensamiento aterrador. La Torre de Dios no les daría una pregunta sin solución y no habría puesto estos libros aquí sin una causa. Si no pueden responder a la pregunta de la estatua, ¿no deberían buscar la respuesta en este vasto mar de libros?